Es un placer estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Como siempre, les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo y el deseo sincero que Dios le bendiga junto a sus seres amados. En el estudio teológico de este capítulo estamos estudiando el 10 y el 11. Se nos complican algunas reacciones y algunos comentarios que hace Pablo, porque a veces las sacamos del contexto. Por ejemplo, se mencionaba el hecho de que realmente Dios ha rechazado a algún grupo de personas, la ha sacado del plan de la salvación, pero uno debe tener en cuenta que lo que se está mostrando, que la función que estas personas desempeñaban no las cumplieron, no es que Dios las haya rechazado. Y aquí aparece ahora en Romanos capítulo 11 del 1 al 15 otros conceptos que nos dan alguna orientación en este sentido. Del 11 al 15 vamos a leer. Del 11 al 15, sí. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por sus transgresiones vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Fíjate que ahí ya aparece este concepto de claridad en relación a los otros pasajes que habíamos leído, que pareciera que esos habían sido rechazados a ellos, pero ¿cuál ha sido el problema? Han tropezado a Israel para que se cayeran, ¿no es cierto?, para que salieran de esta línea de salvación. En ninguna manera. ¿Cuál es el problema? Que ellos han tomado el concepto de que la salvación era solo de ellos y no de los gentiles, y Dios ahora lo ha dado a los gentiles, y esto debe haber sonado muy fuerte para los judíos. Por eso le dice para provocarles a celos. Claro. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Esta expresión, la verdad que nosotros en español a veces nos cuesta un poquito entender estos conceptos, pero el original un poquito más claro, es como para llevarlos en realidad a una reflexión en relación a su posición. No está tildando los que han sido rechazados de ninguna manera. Porque mira, dice, porque a vosotros hablo gentiles. Ahora mira, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y luego dice, por si en alguna manera puedo provocar a quién. ¿Cuál es la idea que está haciendo? Si bien es cierto, se traspasó el evangelio a los gentiles, ¿por qué? Porque ellos rechazaron, pero él está diciendo aquí algo muy claro, provocar a hacerlo a quienes, no a los gentiles, sino a los de mi sangre, y él es judío. Correcto. O sea, para que ellos reaccionen frente a la posición que están tomando, a la posición de la salvación, y hacer salvo a alguno de ellos. Fíjate, no está siendo elitista aquí Pablo, sino que está contando una realidad, porque ojalá salvar a alguno de estos, quizá hoy es una expresión que no es muy correcta, algunos de estos porfiados que insisten con la idea, ¿no es cierto?, de los ritos, de la posición, que ellos son los únicos que tienen. Incluso si uno analiza con calma, el pueblo judío se fue encerrando, y al final no dejaban entrar a nadie, y que el que quería entrar era el que tenía ciertas características, cumplía ciertos ritos. ¿Y dónde estaba Cristo? ¿Dónde estaba la salvación gratuita? ¿Dónde estaba la apertura que el Evangelio trajo? Bueno, tenemos que reconocer que tú dices ¿dónde estaba Cristo? La verdad que Cristo no estaba. Claro. El asunto que si no se acepta a Cristo, Cristo no está dentro de la salvación. Y ahí se cae justamente en el legalismo. Yo puedo salvarme por mis obras, yo me porto bien, yo me esfuerzo, yo hago todo lo posible y de esa manera yo estoy a cuentas con Dios. Pero nos olvidamos de que el pecado mora en nosotros y yo no puedo hacer nada para salvarme del pecado. Aquí podemos el pecado, o la ley, mejor dicho, pide la vida del pecador. Y en ese sentido yo tengo que entregar mi vida.
Claro, y la posición de Pablo es decir, bueno, fueron rechazados los judíos, y la verdad que él menciona y responde que no han sido rechazados, no han caído de la gracia de Dios. Pero fíjate, después, a continuación, él continúa explicando esto ahí en Romanos 11, del 16 en adelante. Dice, si las primicias son santas, también lo son la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fuera desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. En ese sentido, nosotros como gentiles hemos sido injertados en el tronco, podríamos decir, que es el pueblo judío. No todos fueron rechazados, debemos tener presente eso. Algunos, solamente aquellos que no aceptaron, pero hubieron muchos judíos, empezando por Pablo, podríamos decir, que aceptaron. Ese es el tronco, nosotros hemos sido injertados. Entonces no podemos hablar de o rechazar al pueblo judío completo. Ahora, pareciera que de improviso Pablo dice que los rechazó el Señor, pero en realidad lo que rechazó es la posición testaruda que ellos tenían, una posición que no hacía cambiar. Era ese pueblo una agencia escogida para evangelizar al mundo y no estaban cumpliendo con esa misión. Y lógicamente él lo rechazó en el sentido de que el esfuerzo misionero no lo estaban cumpliendo, y entonces se abrió esto, y Pablo es el evangelista a los gentiles, se abrió a los gentiles, a todo el mundo. Ahora, la función en realidad de Israel era evangelizar al mundo, y ellos se habían cerrado en sus ceremonias, en sus ritos, incluso no sé si tenían una linda posición en relación a los gentiles. Ellos tenían una adversión mayormente a los gentiles y cómo llegarían a ser salvos en realidad. Ahora, fíjate, en el verso 20 en adelante dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por tu fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para castigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Bueno, tenemos que tener presente eso. El Señor es drástico, pero el Señor también es misericordioso. Recordemos eso. Ahora, claro, la misión, lamentablemente ese fue el problema de este pueblo, que no cumplió la misión de presentar al Mesías, y se estaban presentando el conjunto de ceremonias, y esto no serviría para la salvación del resto, y Pablo comienza a ser el predicador de los gentiles. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Bendiciones. No tenemos nada en nosotros mismos de lo cual alardear. Nuestra jactancia debe ser solo en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros, al venir a este mundo en carne humana, al sufrir nuestras aflicciones, al morir por nuestros pecados, al ofrecernos un modelo de cómo debemos vivir y al prometernos poder para llevar adelante esa vida. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.